Seguiremos entonces revisando todo el proceso de determinación de una muestra sanguínea y tomaremos como ejemplo alguna de las determinaciones. Puede ser la determinación de la glicemia. Eh, Recapitulo, bueno, ya una vez que tenemos las muestras, sea en cualquiera de los diferentes tubos recolectores de muestra sanguínea, procederemos en algunos casos, no en todos, no todos los tubos son llevados a la centrífuga, solamente si queremos obtener sea el suero o el plasma sanguíneo. Hay diferentes centrífugas, si se dan cuenta, en función al número de tubos. Esta solamente permite utilizar 6 tubos de muestra sanguínea para centrifugar. Recuerden que esta centrífuga pues tiene este rotor que gira a unas revoluciones por minuto que son calibradas aquí por este mando. Hay otros equipos que ya son más automatizados, que, que tienen cabida a muchos más tubos de toma de muestra, e incluso pues miren esta otra que ya caben muchos más, alrededor de 48 tubos, 12, 12, 12 y 12. Depende del laboratorio, depende del número de tomas de muestras diarias. En promedio, pues un laboratorio tendrá uno u otro equipo. Incluso en un laboratorio grande pueden tener una de este tipo, que parece como una lavadora, pero es una centrífuga pues avanzada, que incluso puede mantener, además de las revoluciones que le sean calibradas, puede mantener una temperatura en específico. Y tiene diferentes rotores. Los rotores son esta parte negra de aquí. En este equipo grande permite cambiar los rotores en función al número de toma de muestra que se requiera. Entonces ya sabemos que una vez que pasa por la centrífuga, que sabemos que su principio pues, se basa en acelerar ese proceso que por acción de la gravedad llevaría a las células o a las partes más pesadas que estén en esa toma de muestra al fondo. Pero ¿qué es lo más pesado que hay en esa toma de muestra? Pues las células, que valga la redundancia. ¿Cuáles células? Ya hemos también revisado. Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas. Entonces me queda en el sobrenadante, sea suero o sea plasma, dependiendo del tubo recolector. Ya usted sabe que ya hay unos que se tiene suero y otros plasma. Me queda en el sobrenadante todas las otras componentes. Si es suero, me quedará pues nutrientes, hormonas, y cuando es plasma, todos estos y además de eso los factores de la coagulación que no han sido consumidos en ese momento. Siendo el caso de que cuando es suero sí se consumieron porque la sangre se coaguló, entonces allí se consumieron los factores de la coagulación. Esta sería una muestra de cómo se ven en los tubos tapa María luego de tomar la muestra, cuando ya la sangre se coagula, si se dan cuenta, pues ya no hay movimiento, queda ahí fija un cuadro. Y una vez que se centrifuga, ya aquí podemos ver que para eso sirve este gel, permite separar la parte celular de la parte líquida como tal. ¿Esto por qué? Porque tengan presente de que si este suero está teniendo contacto con las diferentes líneas celulares, todas estas células van a seguir utilizando estos nutrientes para seguir en actividad en todo su metabolismo. Entonces, ya separándolo, pues no va a haber ninguna célula que esté consumiendo, por ejemplo, glucosa para llevar a cabo sus actividades o cualquiera de los otros metabolitos que podamos encontrar en el suero. Entonces, este gel separador tiene también esa finalidad. En algunos laboratorios separan a partir de aquí, incluso lo separan a otro tubo limpio, un tubo de ensayo
y ya incluso lo pueden transportar a otro laboratorio o guardar bajo refrigeración eh, para realizar algún proceso o remitir la muestra a algún otro lado. Es más difícil cuando no tiene este tapón o esta parte del gel separador, porque a la hora de retirar el suero, pues recuerden que les dije que usábamos voy a adelantar un poco para que usábamos unas micropuntas con estas micropipetas, pues con estas micropuntas son las que vamos a introducir dentro del tubo de toma de muestra para extraer el suero. Entonces, debe ser muy cuidadoso el proceso porque si no está el gel separador, voy a terminar extrayendo, además del suero, parte de las células y eso pues me causaría interferencia con las determinaciones. O sea, no es lo que queremos. En caso tal de que por X o Y al personal de laboratorio que le toque hacer eso, eh, en algunos casos, pues dependiendo del laboratorio, incluso eso les toca a enfermeros. Lo único que se hace es nuevamente centrifugar la muestra y ya en caso de que de pronto por X o Y haya algún movimiento inesperado de suero con el componente celular. Y nuevamente quedaría otra vez separado. Aquí lo que quiero que se den cuenta, recuerden que en algún momento les había mostrado de que incluso con las meras centrifugadas ya se puede observar cuando el suero es normal o cuando el suero pues ya tiene unas características patológicas, posiblemente en este caso pues un suero lipémico. Entonces un suero lipémico tiene un alto contenido de lípidos, de cuáles pues colesterol, triglicéridos. Entonces miren la diferencia entre un suero que puede estar normal a un suero lipémico. Prácticamente es como si tuviera un tapón de grasa literalmente en el tubo de ensayo. Entonces, lógicamente, imagínense esto corriendo por las arterias y por los vasos sanguíneos, pues por eso es que sobre todo el colesterol, el famoso colesterol malo, el LDL, el de baja densidad, se comienza a acumular en las paredes y vasos sanguíneos, en las paredes de las arterias frecuentemente y ocasiona entonces el taponamiento de la arteria, lo que conlleva ya enfermedades como la aterosclerosis, que conllevan ya infartos en el músculo cardíaco. Entonces, por eso, por la importancia de controlar los niveles de, de lípidos en nuestro organismo. Por eso el estudio del perfil lipídico, que incluye entonces allí ya el colesterol HDL, también conocido como colesterol bueno, porque ese colesterol bueno ayuda, se le denomina así porque ese colesterol ayuda a remover el colesterol malo de donde está alojado en las paredes o vasos de las diferentes regiones de nuestro organismo, por donde pasa pues la sangre. Recuerden también que ese colesterol bueno pues se puede obtener a través de los mariscos, por eso es que los pescados pues, son muy beneficiosos. También en frutos secos, eh, también por ejemplo, frutos secos me refiero a avellana, maní, pistachos y otros. Y también se puede encontrar y es muy beneficioso el consumo de aguacate, o sea, grasas de origen vegetal. Tienen bastante colesterol bueno, HDL. En cambio, las dietas altas en, en carnes, en cualquier otro de los tipos de carnes, sean carnes de bovino, caprino, porcino o no, o aviar, tienen
contenido de colesterol malo. Entonces por eso también tiene que haber pues una porción específica, por eso no sobrepasarse, porque cuando nosotros nos sobrepasamos con los alimentos, lo que estamos es sobrenutriéndonos y nuestro organismo pues eh, hace, con respecto cuando hay mucho colesterol o tenemos una dieta alta eh, en lípidos, comienza a acumular eh, lípidos por diferentes regiones de nuestro organismo que, como pueden ver, pues nada más y nada menos que escogen los vasos sanguíneos. Entonces todo el efecto que eso puede ocasionar en nuestro organismo, lo que ocasiona es como lo que en algún momento cuando estábamos de pronto pequeños nos daban una manguera para regar el jardín o simplemente para jugar la tomábamos. Y cuando usted hacía presión con el dedo, pues el flujo del agua iba más lejos. Podía usted mojar algo más que estaba más retirado, aumentaba la presión. Algo similar ocurre, solo que en la sangre esa presión es ocasionada por el taponamiento de estas arterias o venas, o dependiendo pues donde esté alojado, donde se comienza a alojar. Lo que va a hacer que se aumente la- la presión sanguínea, o sea, la persona va a sufrir hipertensión arterial. Y posteriormente, pues ya cuando llega el peor de los casos, que ya pues se tapona totalmente la arteria, pues puede ocasionar situaciones como el infarto de miocardio. Ahí, bueno, ya cuando con estudios y análisis que se hagan ya en laboratorio o el médico tratante ya determinará si solamente con el uso de las estatinas o estos medicamentos, por lo menos tipo atorvastatina, que seguramente de pronto alguno ha visto ahí de pronto a algún familiar tomando alguno de estos tipos de medicamentos que permiten pues eh, disminuir los niveles de colesterol en el organismo. Entonces, eh, es muy importante tener presente esa parte de la dieta y cómo todo esto puede traer efectos para el organismo. Esta sería una muestra mucho más real donde podemos ver los cuatro principales tipos de suero que podemos encontrarnos a la hora de separar eh, los componentes sanguíneos con una centrifugación. Podemos tener un suero hemolizado, un suero ictérico, un suero lipémico y un suero normal. Si se dan cuenta, este suero lipémico está un poco menos denso que el anterior, que el que habíamos mostrado ahorita de ejemplo. Lo que quiere decir que esta persona pues tendrá un colesterol, si bien aumentado, está aumentado, pero seguramente menos. Miren cómo se ve cuando la persona tiene ictericia, eh, el alto nivel de bilirrubina en su organismo, como incluso eh, cómo se ve presente en la sangre. Recuerden que estas personas también la bilirrubina pues comienza a través como está por la sangre, se distribuye en todo el organismo y la persona toma una coloración amarillenta, incluso en los ojos, la esclerótica, la parte blanca se pone amarilla. Y hemolizado incluso lo podemos ver más rojo. Pero aquí, bueno, ya esto sería indicativo de que algunos glóbulos rojos se rompieron y la hemoglobina fue liberada al suero. ¿Qué pasa? Que eh, en algunas determinaciones el suero histérico tendría eh, interferencias, o sea, no podrían realizarse algunas determinaciones. Habría que tomar algunas otras medidas o alguna otra manera que nos diga el inserto si es posible de pronto hacer una dilución, hacerla en ese momento. Con lo que no hay nada que hacer es cuando el suero está hemolizado, y ahí sí definitivamente toca es tomar una nueva muestra. El suero lipémico también se puede realizar unas diluciones
y el mismo kit comercial de la determinación de química en el que vayamos a determinar nos lo va a decir, nos lo va a aconsejar. Eh, la clase pasada entonces habíamos empezado a ver de que para llevar a cabo esas determinaciones necesitamos tener claro unos principios en los que se basa el equipo que va a llevar a cabo esas determinaciones. Y el equipo es el espectrofotómetro. Entonces mencionábamos que el espectrofotómetro pues tiene unas partes, tiene un haz de luz y un monocromador que permite separar ese haz de luz en una longitud de onda específica. Y esa longitud de onda específica va a atravesar a través de la muestra y me va a arrojar unos resultados en absorbancia. Entonces, por eso aquí decía que el espectrofotómetro pues, es una de las técnicas más usadas en la medición de concentraciones. Por aquí tengo eh, otras dos imágenes que ayudarán a entender más qué es lo que acontece. Eh, Recuerden que la luz, pues miren que nosotros solo podemos ver, o el espectro visible se encuentra entre 400 y 700 nanómetros. Más allá, ni más acá, más allá de 700, ni más acá de 400 podemos nosotros ver a simple vista. Pero ya hay otro espectro de radiación electromagnética que incluso está presente. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no está allí. Miren que ahí tenemos pues, rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, eh, rayos infrarrojos, las microondas incluso y las de radio. Eh, Tengan presente que incluso los científicos de la NASA se basan en estos principios de, de la luz y del espectro de radiación electromagnética que se producen por los astros para determinar, eh, incluso no sé si usted de pronto se ha preguntado en algún momento, bueno, pero ¿y en la NASA cómo saben a cuántos años luz está esa estrella o de qué está compuesta esta estrella? ¿Por qué dicen que tal planeta está compuesto por tal elemento y por tal elemento si allá no ha ido nadie, no han hecho análisis, no han traído muestras? Y es porque dependiendo del átomo, de los elementos, tienen una diferente absorción o un diferente comportamiento con relación al espectro electromagnético. Entonces ya están definidos incluso los isótopos de cada elemento, cuál es el comportamiento y cómo la luz, pues lo que tarda en viajar, pues ya hay otros estudios ya también, lo que tiene que ver con la velocidad de la luz y otras, pero o sea, lo que me refiero es que la importancia del estudio y del uso de este espectro de radiación electromagnética, no solamente aplicable para determinaciones en la química clínica. Aquí, pues, esta es una imagen. Disculpe, Sí, compañero. ¿puede hablar un poquito más duro? Que no es que no se le escucha mucho. Ok, voy a ver si de pronto el micrófono eh, posible que lo haya tenido bajito allí. Bien, entonces, aquí con respecto, esta es una imagen que en algún momento pues le había tomado una fotografía en el laboratorio, pensando en que efectivamente llegará el día que me fuera útil y aquí estamos. Eh, Aquí lo que tenemos son tres celdas que contienen una muestra X, una muestra cualquiera que he denominado muestra 1, muestra 2 y muestra 3. Esto que está aquí representado ya les voy a mostrar qué es. Este es el equipo, el espectrofotómetro. Este sería el kit comercial. En este caso hemos tomado como ejemplo el kit de glucosa y esta es la casa comercial. La casa comercial se llama Biosystem. Puede haber otra casa comercial. El principio seguramente será el mismo. Ya este es el frasco que viene en el interior del kit comercial. Eh,
con protección de luz, indicándome que debe estar a una temperatura específica, e incluso me trae una muestra patrón, que se le dice, o una muestra estándar, eh, con una concentración conocida, que aquí vemos que dice 100 miligramos sobre decilitro. ¿Por qué necesitamos una concentración conocida si lo que necesitamos es conocer la concentración de la muestra? ¿Para qué me están mandando una concentración ya conocida de glucosa? Ya vamos a ver ahora que comencemos a revisar todo el proceso, por qué es necesario tener esta solución estándar. Diciéndolo de otras palabras o de otras maneras, pudiéramos decir que esa solución estándar es un suero sintético. ¿Cómo así? Sí, es como si fuera una muestra sanguínea, pero elaborada de manera sintética con una concentración determinada, ya conocida. Estas son las celdillas que yo he simulado allá con el dibujo. Entonces, si se dan cuenta, estas celdillas son donde yo voy a depositar la cantidad del reactivo que me indique el kit comercial y la cantidad del suero eh, que me indique también el kit comercial. En este caso, para la determinación de glicemia, solo necesito 10 microlitros. 10 microlitros, teniendo entendido de que 1000 microlitros es un cc o un mililitro. Entonces, si se dan cuenta, es una pequeña cantidad, una muy pequeña cantidad. Yo les mencionaba la vez pasada que una lágrima puede tener unos 100 microlitros aproximadamente, calcularía yo. O sea que sería una gotica muy pequeña la que necesitaríamos para la determinación. Entonces mire que aquí incluso hay unas indicaciones en la celdilla, me está indicando por dónde debe pasar el haz de luz cuando yo lo coloque en el equipo. Devuelvo la imagen. Entonces aquí lo que estoy mostrando es unos ejemplos hipotéticos donde estoy mostrando la celdilla que les he mostrado ahorita. Y esta celdilla, entonces, ¿por qué es el doble de grande? Bueno, esta es hipotética, en realidad no existe. Y les voy a mostrar por qué la celda y el tamaño de la celda es el mismo tamaño aquí y en China o en cualquier otro país del mundo. Es una medida ya estandarizada. Esto que aquí dice I0, 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 I1, I2, I3. Es intensidad luminosa inicial, intensidad luminosa final, que en este caso, como es la muestra 1, pues aquí coloqué 1. Esta, como es la muestra 2, pues es la intensidad luminosa de la muestra 2, pero una vez que he emitido la luz sobre esa muestra. O sea, la flecha, esta flecha que podemos ver aquí, sería como está simbolizando la luz que va a ser emitida por el equipo sobre la muestra. Esta es una muestra que aquí está como ejemplo que tiene una baja concentración, lo podemos ver por unos punticos que coloqué. Y esta otra muestra tiene una alta concentración que podemos ver por la cantidad de punticos que coloqué. ¿Qué quiere decir esto y para qué estoy mostrando esta imagen? Y es porque el equipo se fundamenta, lo decía ahorita, en la luz que emite sobre la muestra y dependiendo de la cantidad de soluto que haya, esta cantidad de soluto, esos diferentes átomos que contenga la muestra, van a reaccionar con esa luz. Y la luz está compuesta por fotones o por átomos. Entonces, a mayor concentración, entre mayor soluto haya, la luz, esos fotones van a adherirse, van a chocarse con estos átomos que van a estar presentes en la muestra, con los solutos. Entonces, si hay una mayor concentración, pues una mayor cantidad de luz va a ser absorbida por la muestra. Entonces, por eso siempre se habla del término absorbancia, que la palabra lo dice, pues viene de absorber, pero de absorber en este caso luz. También hay otro término que se utiliza en el espectrofotómetro y es la tramitancia.
Y la tramitancia hace referencia a la luz que se transmite a través de la muestra, porque esa luz yo la modifico, ese haz de luz, esa longitud de onda a la que esa luz vaya, yo la modifico en el equipo según la determinación que vaya a realizar. Por eso me lo va a decir el kit comercial. Debe de pasarla, eh, utilizar una longitud de onda a 600 nanómetros. Yo cuadro el equipo para que el haz de luz vaya a 600 nanómetros, teniendo en cuenta que 600 nanómetros entonces estaría en el espectro visible, si bien por aquí. Entonces el haz de luz que va a emitir, recuerden, el haz de luz que va a emitir el equipo, y aquí en el monocromador, va a hacer que ese haz de luz que se emite sobre la muestra esté a esa longitud de onda específica. Y dependiendo de la concentración que hay aquí, va a absorber más luz o menos luz. O sea que al final voy a tener una intensidad luminosa terminal, aquí dice una T, una intensidad luminosa terminal, que va a llegar acá donde hay un detector. Pero como yo sé, o sea, en este caso el equipo, cuánta luz está emitiéndose, o sea, que yo ponía un ejemplo como si aquí emitiera 100 de luz, y aquí la muestra absorbió X cantidad de luz, pero acá en el detector me dice que llegaron 80 de luz, yo puedo deducir, y lo cual hace el equipo, que la muestra absorbió 20. Pero esos 20, el equipo me va a decir, bueno, tiene una absorbancia de 0,20, por ejemplo. Entonces, ese es el principio en el que se basa el equipo. ¿Por qué está estandarizado este tamaño de la celda? Porque si la celda fuera más grande, entonces la luz tiene que recorrer una distancia mayor. Como la luz tiene que recorrer una distancia mayor, se va a encontrar con muchos otros eh, átomos en su camino, aun cuando la concentración fuera la misma. O sea, estas concentraciones aquí pueden ser las mismas, pero como la distancia es mayor que tiene que atravesar la luz, la absorbancia de esta muestra seguramente será mayor que esta. O sea, entonces por eso se estandarizó la celdilla en un centímetro cúbico, un centímetro cúbico cuadrado, o sea, tiene un centímetro para todos los lados, menos de altura, si te das cuenta, la altura puede tener como unos 5 centímetros. Y acá este gráfico ya le voy a traducir todo esto que está aquí. Eh, por ahora lo único que quiero que tengan presente es el principio en el que se basa la espectrofotometría. Y es entonces un haz de luz que se está emitiendo sobre una muestra y que eh, en función a la cantidad de soluto que haya en esa muestra, pues se va a absorber X cantidad de luz, siendo directamente proporcional esa absorción de luz. O sea que entre más concentrado esté, más luz va a absorber. Por eso entonces aquí aparece este gráfico. Y por eso el kit comercial me manda una concentración conocida. Aquí yo coloqué como ejemplo, pues para hacer el ejemplo rápido en este momento, coloqué concentraciones de gramos por litro 1, 2, 3, 4, 5. Eh, Supongamos que ese suero sintético tiene una concentración conocida de 7. Y entonces, ¿qué pasa? Que como ya yo sé cuál es la concentración de la muestra, cuando yo ya realizo todo el proceso, el equipo me va a arrojar una absorbancia que yo voy a colocar aquí, que yo voy a determinar. Y haciendo pues un plano cartesiano, yo puedo incluso diluir esa concentración. ¿Se acuerdan? Diluir pues disminuye la concentración de esa muestra, y puedo diluirla, por ejemplo, a la mitad, a 3,5, o puedo diluirla pues en diferentes puntos. ¿Para qué? Para que cuando yo haga el análisis con el equipo me va a arrojar diferentes absorbancias. Suponiendo que en este punto yo lo hice diluciones hasta obtener concentraciones de 6, de 5, de 4, de 3, de 2 y de 1 de gramos por litro eh, de ácido úrico, por ejemplo, que tiene unos valores más o menos en ese rango. Entonces yo voy a obtener ya unas absorbancias específicas que yo comienzo también a ver que comienza a presentar
ese comportamiento lineal y exponencial a que a medida que la concentración aumenta, la absorbancia aumenta. ¿Para qué? Para que cuando yo entonces tome la muestra sanguínea de X paciente, al hacer, al hacer el análisis, el equipo me va a arrojar una absorbancia. Y con esa absorbancia yo puedo buscarla en la escala que yo tengo, irme para la pendiente, voy aquí pasando la rayita y voy a llegar hasta donde se encuentra con la pendiente y aquí voy a comenzar a bajar. O sea que si a mí una muestra me arroja una absorbancia de 450, debe estar por aquí, entonces yo voy por aquí, llego aquí y bajo acá. Eso quiere decir que una absorbancia de 450 va a tener una concentración de 4,5 gramos por litro. Es como una manera de calibrar y de garantizar que el proceso esté llevado a cabo de la mejor manera. Eh, eh, Son muestras de control de calidad. Mm, Hay unas fórmulas matemáticas que fundamentan toda la espectrofotometría. De hecho, hay una ley que se conoce como la ley de Lambert-Beer, que dice que la absorbancia es directamente proporcional a la longitud por la concentración. La absorbancia es directamente proporcional a la longitud por el tamaño de la celda y por la concentración. Entonces, palabras más o palabras menos, pues eso es lo que quería en principio mostrar, pues tengan claro el principio en el que se basa el equipo para hacer la determinación. Aquí es un ejemplo, como le estoy diciendo, de esa curva. Hay gente que la hace incluso por triplicado, o sea, hace 3 veces eh, eh, lo que yo hice en esta gráfica, la hacen 3 veces para garantizar una mayor calidad del proceso. Entonces, bien, ya sabemos que hay unas micropipetas que miden unos volúmenes específicos con unas micropuntas. Generalmente utilizo estas dos micropuntas, o sea que utilizo generalmente estas dos micropipetas, la B y la C. ¿Por qué? Porque la B me permite medir desde 10 hasta 100 microlitros y la azul me permite medir de 100 a 1000 microlitros. Generalmente con la azul lo que voy a medir es el reactivo. Diría que la mayoría de las veces. Porque la mayoría de los kits comerciales me va a decir agregar 500 del reactivo A o agregar 500 del reactivo o 1000 microlitros del reactivo o 2 microlitros o 200 microlitros o 2000 microlitros. Entonces, el mayor volumen va a ser medido generalmente para el reactivo y el menor volumen para la muestra. Entonces, en algunos kits comerciales me van a decir que mida 10 microlitros, otros 20, otros 25 y ya entonces la muestra la tomaría siempre con esta micropunta, teniendo presente de cambiar estas micropuntas cada vez que estoy en un paciente nuevo, porque si no estoy llevándome eh, residuos de esta muestra para la otra y voy a hacer que aparezcan entonces resultados falsos positivos. Por lo menos supongamos que estoy haciendo el análisis y no cambié la micropunta y el paciente 1 tenía la glucosa en 300 y no cambié la micropunta y seguí usando la muestra 2 y ese paciente no tenía la glucosa aumentada en sangre, estaría normal. Pero como usé la misma micropunta, al paciente puede que le aparezca entonces un poco aumentada, 160 por ejemplo. Ya quedaría ahí sospechoso y le harían seguramente otro análisis como hemoglobina glicosilada o curva de tolerancia a la glucosa. Y entonces, pero fue un falso positivo porque el paciente en realidad no tenía los niveles aumentados, sino que hubo un error en la fase analítica. Recuerden que en algún momento estuvimos mencionando que la mayoría de los errores ocurrían en la fase preanalítica con respecto a la toma de muestras, al rotulado de los tubos, de la identificación del paciente eh, y todo esto, pero también miren que pueden haber errores también en la fase analítica. Entonces,
En algunas otras técnicas, sobre todo las de biología molecular, o sea, cuando estamos ya trabajando, ¿se acuerdan esos otros tubos especializados de toma de muestra que permitían trabajar con ADN, con RNA, con alguna identificación de proteínas? Entonces, en algunos casos, pues se utilizaría esta otra pequeña micropipeta que permite medir unos volúmenes mucho más pequeños. Entonces aquí tenemos el equipo que también los hay de diferentes características, diferentes tamaños. Este sería como un tamaño, diría yo, eh, estándar, pero los grandes laboratorios tienen unos equipos más grandes que la lavadora ahorita. Incluso equipos eh, que fácilmente, si usted mira en su cuarto o en su habitación, si está en su cuarto o en la sala, pues eh, prácticamente sería la mitad de la sala o prácticamente parte del cuarto, de lo grande que son los equipos por el volumen de muestras que manejan y el número de análisis que puede hacer consecutivamente. Estos equipos, algunos son manuales, otros son semiautomáticos y otros son totalmente automatizados. En los equipos de última generación, eh, el analista del laboratorio, la persona en el laboratorio no tiene ni siquiera que hacer nada de esto, nada de estos cálculos, nada de estas curvas, nada de todo esto. Yo esto más que todo se lo he mostrado como fundamento y que ayuda a comprender pues todo el proceso analítico como tal. Pero lo más probable es que en el laboratorio usted se encuentre con un equipo que haga todo. O sea, hace los cálculos, toma en cuenta todas las variables y arroja inmediatamente ya en un papel impreso ya la determinación. O sea, hace todos los cálculos y todo. Manualmente conlleva otra serie de procesos o de forma semiautomatizada. Pero como yo siempre sugiero también en estos casos es mejor conocer la forma manual y pasar de la forma manual a la forma automatizada o entender la forma automatizada, pues es mucho más fácil que si usted solamente detalla una forma automatizada y por ello oye, le toca ver una forma manual en la práctica. Entonces, eh, si se dan cuenta, pues aquí hay una tapita que tiene el equipo. Esta tapita se levantaría y aquí se colocaría la celda que les he mostrado. Y ya el equipo, pues, si se da cuenta, mira, aquí tienen unos números que permite colocar, eh, establecer la longitud de onda a la que quiero que se emita ese haz de luz sobre la muestra. Y me va a dar la pantalla donde me va a arrojar unos resultados. En este caso, todo me va a arrojar unos resultados y me va a tocar a mí hacer unos cálculos manualmente, que es como se hace generalmente eh, en la docencia para aplicar el procedimiento. Aquí está el kit comercial, decía que el reactivo y el suero eh, sintético o solución estándar o solución patrón. Entonces, que si se dan cuenta, ahí me está diciendo que tiene una concentración de 100 miligramos sobre decilitro. Las celdillas, si se dan cuenta, bueno, algunos tienen algunas marcas en específico, pero siempre tiene la flechita que me va a indicar la manera en que la voy a colocar y por la que va a pasar el haz de luz que está ya dirigido en el equipo. El equipo incluso me dice por dónde va pasando el haz de luz. Tengo que tener presente cuando coloco esta celdilla de que si me está diciendo que por aquí, por esta parte va a pasar el haz de luz, entonces yo tomar la celdilla por esta parte, por las otras partes, con las manos. Bueno, se supone que en ese momento lógicamente debo de tener mis guantes, pero con las manos voy a tomarla por allí para que no quede la marca de los dedos y podría ocasionar entonces un error en la lectura que afectaría también por ende eh, la concentración de esa muestra y el resultado final. Porque si yo de pronto toco con los dedos esta parte por donde va a pasar el haz de luz, se empañaría.
o dejaría una marca del guante, de la huella, del plástico, del látex o de cualquier material que esté utilizando el guante. Y eso va a ocasionar que el haz de luz no pase perfectamente como debería de pasar a través de la muestra. Si me voy a explicar, es como si usted tuviese un vaso, tiene agua y coloca una lámpara, un foco, como le decimos, sobre esa agua. En cambio, no es lo mismo que si usted le colocó una media al vaso y prendió otra vez el foco, va a pasar menos luz si le colocó la media, haciendo referencia a que la media sería la marca o la huella dejada por la mano. Entonces se va a ver afectado el resultado. Entonces son cosas a veces pequeñas, pero que, como les digo, pueden ocasionar errores en la fase analítica. Este es el baño serológico. También se utiliza en gran parte de los procedimientos porque el inserto me va a decir que una vez que obtuve el suero y una vez que ya comencé a realizar la determinación eh, química, donde yo tomo mi tubo de ensayo y el tubo de ensayo pues agrego el reactivo, los 1000 microlitros del reactivo, los 10 microlitros del suero del paciente y lo voy a llevar al baño serológico o baño de María, porque el kit comercial me lo va a decir, es como una receta, por eso les estoy diciendo. Por eso les digo que una vez comprendan un solo proceso van a poder interpretar todos los otros. Entonces, la misma casa comercial, el kit comercial me va a decir llevar a baño de María durante 5 minutos a 37 grados centígrados. Entonces, bueno, aquí hay una gradilla, yo colocaré mi tubo de muestra allí, eh, debidamente marcado, sea en la gradilla o sea en el tubo, como hacen en muchos laboratorios, utilizando un Sharpie, un marcador Sharpie o en algunos otros he visto hasta lápiz de ceja, porque no se borra con la humedad ni el agua. Así como el Sharpie tampoco se le borra fácilmente eh, al tubo de ensayo. Lo que sí ocurriría si utilizamos un marcador borrable, por ejemplo. Inmediatamente lo toquemos, se va a borrar la identificación de la muestra si lo estamos haciendo manualmente. Entonces, ya allí tenemos entonces claro de que en algún momento tocaría, más o menos de esta manera, llevar el tubo con la muestra, ahí a una determinada temperatura que coloquemos. Eh, hay de diferentes baños de María, hay unos que incluso tienen como un reloj que yo puedo marcar y él me va a avisar, me va a timbrar cuando ya tenga los 5 minutos, los 10 minutos de esa muestra para que yo retire. ¿Por qué la temperatura? Si estuvieron revisando en teoría, seguramente se dieron cuenta que las enzimas funcionan a una temperatura específica, entonces, o tienen mayor actividad bajo cierta temperatura, un pK mayor, una actividad enzimática mayor. Entonces, el kit comercial me lo va a decir a qué temperatura esa enzima tiene esa mayor actividad para que yo lo coloque allí. De otra manera, el kit comercial me va a decir, bueno, supongamos que yo no tengo en ese momento baño María, se me dañó, pasó algo, el kit comercial me va a decir, eh, llévelo a baño María 5 minutos, 37 grados centígrados, o déjelo 10 minutos a temperatura ambiente, partiendo del punto de que la temperatura ambiente en un laboratorio es de alrededor de 25 grados centígrados. 3 tubos de ensayo para realizar la determinación. Ya vamos a ver por qué. Hasta ahora le he mencionado que para el análisis solamente iba un solo tubo. Ahora, ¿de dónde aparecen los otros dos? Ya les voy a decir de dónde. Uno de estos tubos se va a llamar el blanco del reactivo. ¿Cómo así? Como el reactivo con el que yo voy a trabajar tiene, tiene una composición específica. O sea, este reactivo de glucosa tiene unos componentes X. Por poner un ejemplo, tiene fenol. Entonces, ese fenol, la molécula que constituye como tal al fenol,
Si se dan cuenta, el principio de la técnica es que el haz de luz va a reaccionar con los átomos que estén presentes en la muestra. O sea que el fenol, en este caso, y cualquier otro componente que esté allí en esa muestra, si ya agrega el reactivo, va a absorber luz, va a absorber fotones. Pero yo no quiero que el equipo tenga en cuenta la absorbancia de esa luz por parte de las moléculas que ya constituían el reactivo. Entonces yo le tengo que decir al equipo, mira, no me tengas presente eh, esta absorbancia del reactivo. Entonces por eso ese tubo de ensayo se le conoce como blanco. Es necesario siempre usarlo y no es necesario usarlo para todas las muestras. O sea, en la muestra número 1 siempre debe usarse. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo 100 muestras en un laboratorio para determinar 100 glicemia, en la muestra número 1 yo tengo que usar el blanco del reactivo y tengo que utilizar eh, la solución patrón y tengo que utilizar la muestra propiamente dicha del paciente. Ya con la muestra 2 ya no tengo que usar ni el blanco ni la solución estándar o patrón, sino que ya solamente voy obteniendo las absorbancias directamente. La muestra 2 de ahí en adelante ya no lo necesito más. Pero para lo primero, como les estoy diciendo, necesito que el equipo sepa qué no me debe tener en cuenta en esa absorbancia de la luz. Entonces, por eso allí ya sabemos cuál es el papel entonces del blanco, de porque hay un tubo de esto que se le va a denominar blanco. Generalmente se le pone una B con Sharpie, como le estoy diciendo, sobre el tubo de ensayo. Y ese blanco que va a llevar entonces, ¿qué se le ocurre a usted que va a llevar? Pues va a llevar solamente reactivo. No lleva muestra, no lleva más nada, solamente el reactivo. Por lo que le estoy diciendo. Es lo que yo le quiero informar al equipo, que no me tengan presente, que no me tengan en cuenta esa absorbancia de esas partículas que están allí en ese reactivo. Ahora, lo del estándar o la solución patrón, lo necesito para que el equipo, si es automatizado, sepa, o si es manual, yo pueda hacer mis cálculos. ¿Cómo así? ¿Cuáles cálculos voy a hacer manualmente? Bueno, el inserto me dice que debo hacer unos cálculos. El inserto me dice que yo debo tomar la absorbancia de la muestra y dividirla entre la absorbancia del patrón y multiplicarla por la concentración del patrón. Entonces hay un cálculo que yo, pues, no es difícil, es solamente una división, una multiplicación, pero necesito tener esos resultados para llevar a cabo esa operación. O sea, necesito tener la absorbancia, no solo de la muestra, sino que necesito tener la absorbancia también del patrón para poder obtener la concentración real de esa muestra. Y necesito saber cuál es la concentración del estándar. Que por eso les dije ahorita que el mismo frasquito me dice que la concentración de este estándar es de 100 miligramos sobre decilitro para este reactivo, que es el suero sintético. Entonces por eso esos tres tubos. Un tubo yo voy a marcar como M de muestra, un tubo como B de blanco y un tubo como S de estándar o P de patrón. Y de ahí en adelante pues ya puedo ya usar los otros tubos que vengan de otras muestras, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Porque con todas voy a utilizar el mismo resultado que me arroje el análisis de la solución patrón. Y el equipo me va a tener para todos el mismo blanco presente para todas las muestras porque voy a usar el mismo reactivo. Ahora, si yo lo que voy a hacer es otra determinación diferente a glucosa, entonces yo tengo que entonces otra vez nuevamente indicarle al equipo cuál es el blanco para ese reactivo de colesterol, por ejemplo. O sea, yo le indico al equipo cuál es porque la composición del reactivo de colesterol no va a ser la misma que el de glucosa, ni la composición del reactivo de, de ácido úrico va a ser la misma que de glucosa y de colesterol.
Entonces yo siempre tengo que indicarle al equipo qué no me tiene que tener presente en esa absorbancia. Y siempre de igual forma voy a tener que tener una solución estándar o patrón, que lógicamente, si se dan cuenta, este que he mostrado solamente es exclusivo para glucosa. Hay algunas determinaciones que puedo usar el mismo patrón para 2 o 3 análisis. Y allí me lo va a decir entonces, puedo usar este patrón para colesterol, para triglicéridos o para urea. Y me va a decir cuáles son las concentraciones para cada una de ellas. Porque como le digo, es un suero sintético. Entonces a veces lo calibran a que pueda usarse con varias pruebas, pero generalmente cada kit comercial trae su propio estándar o patrón. Se dan cuenta, ya después que entonces uno ha realizado, tiene los 3 tubitos de la muestra 1 y siguió el protocolo, el blanco solamente llevaba el reactivo, la solución estándar lleva el reactivo y en vez de la muestra del paciente lleva es la solución estándar, porque como le estoy diciendo, es un suero sintético. Y la muestra del paciente se lleva el reactivo y el suero del paciente. Llévelo al baño de María 5 minutos y a 37 grados. Ya cuando yo lo saco del baño de María, los tubos de ensayo, entonces allí sí voy a vertir ese contenido en la celdita. Y después la celdita sí la voy aquí a llevar al equipo, como se puede ver un poco ahí en la imagen. Y ya después el equipo hace su medición y me arroja el resultado. Y ya yo con el resultado es que voy a hacer el cálculo siguiente. Es por eso que aquí llegamos entonces a esta otra imagen que en algún momento también tomé en la universidad y que le voy a traducir ahora. Mirándolo verticalmente, estos serían los 3 tubitos de ensayo de los que estamos hablando, ¿cierto? Miren, aquí lo he representado con un pequeño dibujito. Estos serán los 3 tubos de ensayo que debo tener, que voy a marcar como M, P o S de patrón o estándar y B para blanco. ¿Qué lleva el blanco? Si yo lo miro así, esta tablita les indico que yo la saco del inserto comercial. Ahora que terminamos aquí, vamos a revisar la información del kit comercial, del inserto. Pero aquí mostrado de esta manera es fácil de comprender porque si se dan cuenta el blanco reactivo, le he hecho 1 mililitro del reactivo. Ya yo sé que 1 mililitro son 1000 microlitros. O sea que voy a utilizar la pipeta azul, la micropipeta azul con la micropunta grande, el azul. Y abro el frasco del reactivo y pipeteo los 1000 en un tubo de ensayo que yo he marcado como blanco o le he puesto una B. Después me voy para el otro tubo que he denominado patrón o estándar. Y aquí me dice que también lleva 1 mililitro de reactivo este tubo. Entonces le agrego el mililitro del reactivo y también me está diciendo que también entonces en este caso como es el patrón lleva 10 microlitros de la solución patrón. Y eso es lo único que lleva el patrón. Esta rayita quiere decir que ya no tengo que agregarle más nada a este tubo. O sea, el blanco no le agrego ni patrón ni le agrego muestra. Al patrón le agrego el reactivo y le agrego el patrón. Y a la muestra le agrego el reactivo y le agrego el patrón. O sea, que ¿qué es lo que debo hacer yo primero? Hombre, tengo los 3 tubos, los marco B, P y M y acojo el reactivo y con la misma micropunta para no estar gastando, puedo usar la misma punta porque solo voy a pipetear el reactivo para cada tubo. Entonces, primero agrego 1 mililitro aquí de reactivo, después en el otro tubo agrego el otro mililitro y después en el otro tubo agrego el otro mililitro. Y después sí, utilizo la otra micropipeta, la amarilla en este caso, para medir los 10 microlitros. Y tomo ya los 10 microlitros de la solución patrón. Y aquí lo agito para que entren en contacto. Y acá ya ahí sí tengo que cambiar la micropunta porque si no me voy a llevar la concentración que tenía esta solución estándar o patrón para la muestra y eso no lo quiero. Entonces descarto esa micropunta ahí y ahí sí me voy para el suero del paciente y acá como me está diciendo 1 mililitro reactivo y 10 microlitros de la muestra o del suero del paciente. ¿Qué hago después de haber preparado eso?
el kit comercial me dice que agite bien e incube 5 minutos a 37 grados centígrados, o que lo deje quieto a 10 minutos a temperatura ambiente, o sea, alrededor de 25 grados centígrados. Y después me dice el kit que debo de leer la absorbancia del patrón y de la muestra a 500 nanómetros frente al blanco. Lo que le estaba diciendo, el blanco que le voy a pasar al equipo para que no tenga presente la absorbancia de ese contenido del reactivo, y el equipo me va a arrojar unos valores de absorbancia tanto del patrón como de la muestra a una longitud de onda específica. O sea, me va a arrojar unos valores. Yo ponía en el ejemplo que si emitía 100 de luz eh, y la muestra me absorbió X cantidad, cuando el detector del otro lado, que el equipo tiene un detector de luz, después que emite ese haz de luz sobre la muestra, del otro lado hay un detector. Y el detector me está diciendo que 80, entonces ya el equipo sabe que la muestra absorbió 20. Entonces el equipo me va a arrojar una absorbancia tanto del tubo para el patrón como para la muestra. Y yo voy a tener unos valores que van a estar en absorbancia. Entonces por eso el mismo kit comercial me dice que yo debo de dividir la absorbancia de la muestra entre la absorbancia del patrón, y que debo multiplicar eso por la concentración del patrón, que ya me está diciendo que son 100 miligramos sobre decilitro, y que de esa manera yo voy a obtener la concentración de esa muestra. Entonces, cuando yo hago esos análisis, suponiendo que la absorbancia del patrón me haya dado 0.250, que es lo que está acá arriba, y la absorbancia de la muestra 0.350, yo haría ahí entonces la operación. Usted también puede hacerla si quiere con el celular, ver un momentico ahí, 0.350 entre 0.250 igual a 1.4 por 100. Eso me da 140. Esa sería la concentración de esa muestra en específico. Pero miren que como aquí estos dos valores estaban en absorbancia, yo los cancelo, y como la concentración del patrón era miligramos sobre decilitro, ya me queda entonces la muestra el resultado en 140 miligramos sobre decilitro de los valores de glicemia para ese paciente 1, o ese paciente del que estamos tomando como ejemplo. Estos son los valores de referencia de glicemia. Eh, Maneja valores de referencia en niños y en adultos entre 70 y 105 miligramos sobre decilitro para este kit comercial. En otro puede que de pronto se extienda hasta 110, pero generalmente oscila entre 70, 100, 110. Eso es el valor en el que oscila esos valores de referencia de la glicemia. Más allá de ese valor, o sea, más allá de este valor estaríamos hablando de valores aumentados, ¿cierto? De hiperglicemia. Y por debajo de este valor estaríamos hablando de valores disminuidos, o sea, de hipoglicemia. Por eso acá el kit comercial también me da unas características diagnósticas. Me dice que la glucosa es la principal fuente de energía del organismo. Sí, claro que sí. Ya usted seguramente ha venido revisando esa parte en la teoría, a través de todo el proceso de la glucólisis, cómo se obtiene también los intermediarios, piruvato, y cómo este entra en ciclo de Krebs, y todos los intermediarios que también pueden incluso entrar en la cadena transportadora de electrones. Y a la final, pues lo que se quiere por parte de la célula es producir ATP. Y allí, pues el aceptor final de electrones es el oxígeno, pero siempre la finalidad es producir moléculas de ATP que la célula va a utilizar para realizar todas sus funciones. Aquí entonces el mismo kit, bueno, yo esto sí, esta flechita así ya, después de leer, pues yo sí la coloqué para fácilmente interpretar de que cuando está aumentado, eh, eh, podemos tener sospecha del que revise los análisis de que estamos frente a posibles diabetes mellitus. Y cuando está disminuida puede haber diferentes causas para que la glucosa esté disminuida por debajo de lo normal. Es un ayuno prolongado. De pronto ahí debe colocar ayuno prolongado, porque recuerden que esta prueba nosotros debemos realizarla en un ayuno mínimo de entre 10 y 12 horas, pues, recomienda, menos 12 horas. Entonces, con un ayuno prolongado
prolongado los niveles de glicemia pueden estar disminuidos. Algunos fármacos hacen que los niveles de glicemia también se disminuyan. Y no quiere decir que la persona tenga diabetes, sino, o tenga alguna patología con respecto a la glucosa en su organismo, eh, sino que por esos fármacos se está viendo alterada. Incluso venenos de ofidios o de arácnidos o de otras maneras de serpientes y de arañas, en alguna picadura puede ocasionar que también se hayan alteraciones en estos valores. Hubo algunos errores innatos del metabolismo, o sea, algunas personas que nacen con algún error del metabolismo, o en algún momento mencionaba algunas personas que tienen, eh, por ejemplo, no sé, un error innato del metabolismo como deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que si usted recordará es una de las enzimas fundamentales para llevar a cabo el proceso de la glucólisis. Entonces, no se preocupe si de pronto hoy quedan aún algunas cosas que de pronto quisiera detallar. Todavía lo vamos a volver a revisar la próxima clase. Como les digo, hay un video que estoy adelantando en el laboratorio para mostrar todo el procedimiento con un colega que me va a apoyar con eso. Y con el colega que le dije que es experto en toma de muestra, y ahí nos va a dar también unas recomendaciones. Este es el inserto del kit comercial. Ya les voy a mostrar de dónde se obtiene toda la información. También recuerde que en el aula extendida he añadido unos videos que se llama determinación de glucosa 1, determinación de glucosa 2, 3. Bueno, son 6 pequeños videos. Creo que hay uno que sí tiene como 20 minutos. Pero los demás son pequeños. Yo me vi todos los videos, estuve mirando muchos canales y mucha información para encontrar que ese era el que permitía ver cómo se llevaba a cabo todo el proceso en el laboratorio de la mejor manera. Entonces, por favor, ahora que tenga algún chance, échale una mirada a esos videos. Están separados, así que un día vea uno, otro día vea otro día puede ver otro. O en su defecto, al igual que yo, cuando comienzo a ver algo, le doy de largo hasta que me veo todo. Sé que más de uno es así. Así como somos con Netflix, a veces que estamos viendo una serie y no queremos parar hasta terminar. Entonces también a veces es mejor verse todo el ciclo de una para no estar después revisando nuevamente cada uno. Entonces, esta es la hoja que trae por dentro, es una hoja de blog que trae por dentro impresa el kit comercial, la cajita, ¿se acuerdan que les mostré? ¿Qué trae? ¿Qué me dice? Voy a tratar de pronto de colocarla a un tamaño. El fundamento del método. eh, el fundamento aquí me dice que la glucosa presente en la muestra origina, según las siguientes reacciones, un complejo coloreado que se cuantifica por espectrofotometría. Entonces, cuando hay glucosa, estas enzimas, la glucosa oxidasa y la peroxidasa, actúan sobre todo como intermediarios y a la final me produce este compuesto, quinonaimina, que es lo que va a formar este complejo, produce este complejo coloreado que va a ser fácilmente detectable por espectrofotometría. Si se están dando cuenta también, aquí me está diciendo que produce un compuesto coloreado, lo cual me quiere decir que incluso cualitativamente ya yo puedo tener un indicio de la concentración de los niveles de glucosa solamente cuando yo agrego la muestra sobre el reactivo. Ya inmediatamente la reacción comienza a llevarse a cabo y comienza enseguida a haber un cambio en la tonalidad.
Supongamos que el reactivo tiene un color como, como el cloro. Y cuando inmediatamente agregamos la muestra, comienza a cambiar de tonalidad a un rosadito hasta un rojo intenso, como está así tirando ya a cola romano, un rojo intenso. Lógicamente, entre más intenso esté, es que la concentración de glucosa está más aumentada en esa muestra, versus si está de pronto más rosadita, de pronto tirando a manzana, así a la gaseosa, me estoy refiriendo. Ya está, hay menos concentración de glucosa. Siempre va a haber glucosa presente en la muestra, porque recuerden que nosotros debemos de tener unos niveles óptimos que se encuentran entre 70 y 105, 110 miligramos sobre decilitro. Entonces siempre va a haber un viraje de color, inmediatamente agreguemos la muestra sobre el reactivo. Ahora miren lo que yo les decía, el reactivo, la composición, miren la composición del reactivo. Tiene fosfatos, tiene fenol, tiene la enzima, la glucosidasa, tiene la otra enzima, la peroxidasa, y tiene aminoantipiridina a un pH específico para que se lleve a cabo esas reacciones bajo un buffer específico, a un pH específico. Eh, ¿Qué es lo que yo le digo? Que por eso es que hay que preparar un blanco para que el equipo no tenga en cuenta la absorción de luz por parte de todas estas enzimas y moléculas. El patrón aquí me está diciendo, miren, de hecho me está diciendo que el mismo patrón de glucosa me sirve también como patrón para urea y me sirve también como patrón para la determinación de creatinina. Y me dice entonces que para glucosa en ese suero la concentración es de 100 miligramos sobre decilitro, que para urea la con 50 miligramos sobre decilitro y que para creatinina la concentración de ese suero es de 2 miligramos sobre decilitro. Entonces, este es un suero sintético que tiene esas tres concentraciones ya conocidas. Me da unas recomendaciones de conservación, por eso en el laboratorio siempre hay unas neveritas y dice que lo conserve entre 2 y 8 grados centígrados. Me dice que si veo presencia de partículas o turbidez en el reactivo, no lo utilice, que me puede indicar deterioro, o que si cuando hago la absorbancia del blanco, cuando paso el blanco, me da una absorbancia superior a 0.150, calibrando el equipo a 500 nanómetros. Hay algo que de pronto en este momento no les he comentado, y es que cuando uno pasa el blanco, que es lo primero que uno pasa al equipo, el blanco, por lo mismo que le estoy diciendo, debo decirle al equipo que no me tenga presente la concentración, los componentes de ese reactivo, las moléculas. Yo debo marcar en el equipo y darle cero. O sea, el equipo tiene una tecla que dice cero. Para eso, para que el equipo quede ahí en cero. Ya no va a medir esa abundancia de ese reactivo. Ya los valores que me arroja de ahí en adelante sí son ya los del patrón o de la muestra. No tengo que restar ya nada. O sea que esa tecla me permite que ya me evita la situación de que yo tenga que después estarle restando la absorbancia que me haya dado el blanco a cada una de las muestras, que es la otra manera en que se pudiera hacer. El reactivo y el patrón están listos para su uso y aquí me está diciendo, miren, ¿qué necesito? Necesito un baño de María, un baño de agua a 37 grados centígrados, el espectrofotómetro que va a estar calibrado a 500 más o menos 20 nanómetros. ¿Qué me está diciendo? Que puedo usar 480, 490, 500, 510, 520. Algunos laboratorios hacen
hacen unas curvas también variando estas longitudes de onda de 500 más o menos 20 para encontrar cuál es la que se da un mejor resultado. Por eso el kit me dice que a lecturas a 500 más o menos 20. Para un laboratorio puede que 500 sea la opción más adecuada, para otro puede ser que 510 o 520 sea la más adecuada. Por eso es que hay que calibrar el equipo y, y la técnica. Pero ya hay un personal también específico que se encarga de eso, de la metrología, y que de hecho pues ya los ingenieros biomédicos tienen especializaciones en metrología, y ellos son los que calibran los equipos y todo eso. Algunos bacteriólogos también saben hacerlo, pero hoy día pues ya eh, hay bastantes eh, asistentes que trabajan con equipos biomédicos que pueden hacer eso. Miren que aquí también el kit comercial entonces me está diciendo que puedo usar suero o plasma. En otras palabras, puedo utilizar el plasma y determinar también glucosa, o sea, glicemia. Si se dan cuenta, el mismo kit me lo está permitiendo. El suero, solo que tendría que entonces obtener el plasma, y tengo que rellevar ese tubo a la centrífuga para obtener el plasma. Pero van a haber otros insertos que no me dejen utilizar el plasma. Porque de pronto usted se está preguntando, bueno, ¿y entonces para qué le toman muestras de tubo tapa amarilla y tubo tapa lila si le van a hacer hemograma también? Entonces tomarle uno tapa lila y hacen todo con el plasma. Es que hay algunas otras muestras de que no permite usar el plasma. Entonces por eso siempre avisó de que se tomen los dos tubos. E incluso en algunos casos en urgencia le toman los dos tubos, así sea que no le hayan mandado sino solamente el hemograma, previendo de que de pronto más adelante le van a mandar algún otro análisis y ya tienen la muestra ahí tomada. No hay que volver a tomar otra muestra. También me dice aquí que el suero plasma deben separarse de los elementos celulares, lo que le decía, lo antes posible para evitar la glucólisis. Mire que me está advirtiendo de que si dejo el suero o el plasma unido a los elementos celulares, estos procesos como la glucólisis se van a seguir llevando a cabo, y puede haber una disminución de los niveles reales de glucosa en esa muestra. La adición de fluoruro sódico a la muestra de sangre previene la glucólisis. Entonces ya usted tiene que pensar y acordarse del tubo ese gris, de por qué se lo utilizan exactamente para las muestras de glucosa. Porque ese tubo tiene como adición eh, eh, fluoruro sódico. La glucosa en suero o plasma es estable 5 días. Imagínense, me está diciendo también que yo puedo eh, eh, tener la muestra, separarla y guardarla hasta 5 días estando refrigerada. Y me dice que los anticoagulantes como la aspirina, el ECTA, el oxalato o fluoruro no interfieren con el análisis. O sea, me está diciendo que puedo usar el tubo tapa verde, el tubo tapa morada, por ejemplo, y tubos que contengan como aditivo el oxalato o fluoruro. Me está diciendo que no hay interferencia. Me está diciendo también que, además del suero o plasma, puedo utilizar líquido cefalorraquídeo. Y me está diciendo también de que cuando si se va a utilizar líquido cefalorraquídeo, lleva a cabo el proceso inmediatamente, ya que puede que haya presente bacterias, en el peor de los casos, en líquido cefalorraquídeo. No debería haber, pero si hay una infección ya eh, pues, avanzada, que ya haya pasado esa barrera encefálica, pues
podría haber bacterias ya en líquido cefalorraquídeo. Entonces, por esos casos, estas muestras ya cuando ya pues, con líquido cefalorraquídeo deben de tramitarse inmediatamente. Eso generalmente no se lleva a cabo en consulta externa, eso es para pacientes que están ya hospitalizados, que están en piso. En algunas otras insertos o kits comerciales también me va a decir, por ejemplo, que puedo utilizar, además del líquido cefalorraquídeo, de pronto orina, por ejemplo. Entonces aquí el kit comercial me va a decir que también puedo usar orina como muestra para determinar determinado metabolito. Y esta es más o menos la tabla que yo tenía que haber graficado allá, si se da cuenta, es la misma, solo que de pronto eh, la interpretación es la misma. Me está diciendo que este es el tubo de blanco, el blanco nada más lleva el reactivo, el patrón lleva el patrón y el reactivo, y que la muestra lleva la muestra y el reactivo. Lo mismo que yo tenía allá. Agitar bien, incubar los tubos 10 minutos a temperatura ambiente, teniendo en cuenta de que la temperatura ambiente, miren, 16, de 16 a 25 grados centígrados se consideraría temperatura ambiente. ¿Cómo se nota que no viven en Barranquilla? O durante 5 minutos a 37 grados centígrados. Entonces, por eso en nuestro caso, en el laboratorio, como el laboratorio pues siempre tiene su airecito central, entonces está el baño de María que permite tener la muestra ahí los 5 minutos en el baño de María a 37 grados centígrados. Después de eso saco los tubos y ahí sí paso entonces a leer el patrón, a obtener la absorbancia del patrón y de la muestra a 500 nanómetros, o sea, me está haciendo énfasis frente al blanco. Frente al blanco ya saben por qué el blanco. Y me está diciendo que el color es estable al menos 2 horas. O sea que después que hago todo el proceso tengo 2 horas para que el equipo me arroje la absorbancia. Si me demoro más de 2 horas, ya puedo tener valores errados. Después me está diciendo que los cálculos, me está diciendo lo que le había mostrado ya. Hay una fórmula general para obtener la concentración de glucosa. Me está diciendo que la absorbancia de la muestra entre la absorbancia del patrón por la concentración del patrón es igual a la concentración de la muestra. Me está diciendo incluso que puedo multiplicar la concentración del patrón en miligramos sobre decilitro o en milimoles por litro. Nosotros aquí, pues, en Colombia se maneja miligramos por decilitro. Otros países de pronto manejan esta unidad de milimoles por litro. Aquí me está dando valores de referencia. Si bien para niños y adultos el 70 de 105 me está diciendo que neonatos prematuros, los valores irían de 25 a 80 miligramos sobre decilitro, y si es un neonato a término, de 30 a 90 miligramos sobre decilitro. O sea, varía un poco si se da cuenta. O sea que no podríamos pensar que si estaba en 40, entonces hay hipoglicemia. Me está diciendo que en neonatos a término eso sería todavía considerado normal. O si es prematuro, imagínense hasta 25. Entonces miren que todos esos valores de referencia, eso me lo da el mismo kit comercial, la misma. Y aquí me está dando los valores de referencia para líquido cefalorraquídeo. Y me está diciendo lo que les dije ahorita, que el laboratorio puede establecer el mejor parámetro según las indicaciones para calibrar su procedimiento. También me da aquí una sugerencia que, que según el grupo de datos Nacional de Diabetes, los valores de glucosa plasmática en ayunas superiores a 140 miligramos sobre decilitro, obtenidos en más de una ocasión, permiten el diagnóstico de diabetes mellitus. O sea, si le mandan una prueba de glicemia, salió por encima, salió en 160.
le mandan un tratamiento, le mandan de pronto que lo mandan a la nutricionista, la nutricionista le da unas recomendaciones para que de pronto mejore algunas condiciones de su dieta. De pronto también lo manda el médico de pronto a hacer mayor actividad física. Y en un mes, 2 meses, 3 meses, nuevamente está nuevamente 180. Ya, ya 2, 3 veces, eso ya podríamos diagnosticar que estamos frente a una diabetes. O, en su defecto, pues pueden mandar una, una hemoglobina glicosilada, puesto que la hemoglobina glicosilada me permite obtener los niveles de glucosa eh, promedio de los últimos 2 o 3 meses. Entonces ya es un dato ya fidedigno de cómo ha estado el comportamiento, no en ese día ni en esos últimos 2 o 3 días como estuvo la persona, sino ya de un lapso mayor. Entonces por eso la hemoglobina glicosilada prácticamente es la prueba de oro para esa determinación de diagnóstico de diabetes. Aquí, bueno, un control de calidad, me está diciendo que cada laboratorio debe tener su propio control de calidad interno, está todo lo que les decía también ahorita. Ya otros datos eh, que permite ver la linealidad, o sea, como si yo repito de bastantes muestras con un valor conocido, cómo esa repetibilidad y reproducibilidad se mantiene estable, lo que me da pues una seguridad eh, para la muestra. Me dice también la sensibilidad, me dice la interferencia. Miren lo que les decía también. Aquí me está diciendo que si la hemoglobina es mayor de 3 gramos sobre litro, me puede ocasionar interferencia. Si la hemoglobina es presente en el suero, es por eso que debe ser suero lo que obtenga para llevar a cabo el análisis. No debe haber ninguna fracción ni partícula de que de pronto puyé o toqué la parte donde estaban las células cuando centrifugué, porque me ocasiona interferencia. Me está diciendo también que los sueros lipémicos, la lipemia, triglicéridos que estén aumentados. Me está diciendo que también los sueros histéricos, los que tengan la bilirrubina por determinado de un valor específico, interfieren. Me está diciendo también que otros medicamentos y sustancias pueden interferir y me está dando una referencia. Esta referencia el laboratorio debe revisarla, pero ya eso ya es el analista clínico el que tiene que tener claro qué, qué medicamentos, por eso que es importante que se coloque en la orden, en lo que se manda al laboratorio, qué medicamento está tomando el paciente, para que después allá se pueda determinar pues si hay alguna interferencia en el análisis. Y miren que aquí están las características diagnósticas, lo que también en algún momento les decía, que la glucosa es la principal fuente de energía del organismo, la insulina producida de las células en los islotes de Langerhans en el páncreas facilita la entrada de glucosa en las células. Una deficiencia de insulina o una disminución de su actividad ocasiona un aumento de glucosa en sangre. Y me está diciendo que se encuentran concentraciones elevadas de glucosa en suero o plasma en pacientes con diabetes mellitus, sean dependientes de insulina o no, y con otras condiciones o síndromes. Está dando otras dos referencias que debe revisar la persona que haga este análisis. El diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único ensayo, sino que debe integrar los datos clínicos y de laboratorio. Entonces, si se dan cuenta, pues los insertos dan una guía clara de lo que hay que hacer en el laboratorio. Ya uno teniendo claro, ya conociendo el material, ya uno sabiendo, pues, eh, miren, este solamente así para mostrar de rapidez, el de ácido úrico. Y allí también, o sea, si se dan cuenta, lo mismo, el fundamento, la composición, la conservación. Mira, aquí me está diciendo que por lo menos puedo utilizar también, además de suero y plasma, puedo utilizar orina como muestra y me está dando otros valores para la orina.
Entonces, si se dan cuenta, pues aquí ya me está diciendo también de que en este caso el blanco, además del reactivo, tengo que agregarle al blanco agua destilada, 25 microlitros. Entonces, si se dan cuenta, aquí solamente seguir el procedimiento de lo que me está diciendo el kit comercial. Aquí en el patrón, sí, 25 microlitros, ya no son 10 porque no estamos en glucosa, estamos determinando el ácido úrico, entonces aquí me dice que 25 microlitros del patrón y que de la muestra también. Y aquí me dará, pues ya aquí ya no me dice que 500, me dice que me está diciendo aquí que haga 520, entonces yo debo calibrar el equipo. Y aquí me está diciendo que si utilicé un factor de dilución, pues entonces tengo que multiplicarlo también por ese factor de dilución. Pero igual, mira que lo mismo, absorbancia de la muestra sobre la absorbancia del patrón por la concentración del patrón. O sea que la concentración del patrón me la debe dar el kit y acá está. Patrón de ácido úrico 6 miligramos sobre decilitro. Entonces, si se dan cuenta, en el aula extendida también están todos los kits comerciales para todas las determinaciones. Yo los busqué, los organicé, ahí están todos. Glicemia, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, todo lo que las diferentes eh, determinaciones que cada uno eh, le he asignado. Creo que una vez que pueda lograr ver el video que está en el aula y una vez hagamos la discusión con el colega en el laboratorio, esto quedará totalmente claro. De igual forma, usted puede ya empezar a, a trabajar en el video. Que si se dan cuenta, el video, incluso el kit comercial le ayuda con parte del video, porque aquí van a estar los valores de referencia, están algunas partes importantes de las características diagnósticas, las diferentes muestras que puedo utilizar, si debe estar en ayuna, creo que también está aquí. Y así, hay unos parámetros que aquí eh, les pueden servir. Y ya también revisar de pronto en algún libro en qué situaciones puede estar aumentado, en cuáles disminuido. Puede usar un caso clínico, puede encontrar el caso clínico ya hecho en la web o puede diseñarlo usted con ayuda pronto de otro compañero de semestres superiores o pidiendo la ayuda de pronto a otro profesional de la salud. O sea, tiene libertad de encontrar la mejor manera para mostrar la información. La idea es que estos videos pues van a ser vistos por sus compañeros y que discutiremos en la semana del 11 y 18 y logramos lo que yo espero. Ya la próxima clase entraríamos a discutir lo que les digo con el colega y ya el 11 y el 18 estaríamos discutiendo los videos y ya prácticamente pues, podríamos terminar porque ya allí incluso ya estaría su nota definitiva de laboratorio. Entonces, pues no sé si alguien tiene algo que decir o comentar o comentar o algo. Al parecer Al no. parecer no. No, eso quiere decir que me estoy dando a explicar muy bien. Exacto. Exacto. Bueno, espero que sea ese, que no sea otra. Voy a dejar de grabar.